De primera mano es presentado por Tigo. Cabal, lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Buenas noches, esto es De Primera Mano. Estoy solo esta semana, mis compañeros están desperdigados por el mundo. Esperamos que la semana próxima estemos todos reagrupados. Esta noche tenemos un invitado que nos va a hablar de esa, supongo que vamos a hablar de esa promiscua relación que se da entre la política y lo jurídico. Con nosotros el amigo doctor Jorge Sealza Siain, abogado constitucionalista, es constituyente, una persona que en los últimos días fue requerida por distintos medios de prensa a raíz de todo el embrollo armado por el juramento o no juramento de Nicanor y Horacio Cartes. Así que, Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Acompañándote en lo posible, pero me hubiese gustado que estén los viejos ausentes como Andresito, Carlos también, que ya, y la Estelita. Así es, ya volverán. Y literalmente te dejo a bailar con el más feo, te dijeron. No, lo que quisiera hablar contigo es de lo que más entendés y que la gente también opina a veces sin saber. Los alcances de nuestro magno chicle, o perdón, la Carta Magna, la Constitución Nacional en asuntos políticos y la judicialización de lo político o la politización de lo jurídico. No sé cómo empezar. Yo te diría que la Constitución fue la mejor Constitución que tenemos, es la mejor Constitución que tuvimos, tiene imperfecciones, claramente, pero en absoluto no son la fuente de todos los choques institucionales que tuvieron. Son las autoridades al frente de las instituciones que buscan pervertir su sentido, forzar situaciones, crear situaciones, como se usó mucho en estos días, hechos consumados, y con eso empiezan los choques y el ejercicio de cada poder hasta sus límites de donde llegan, y eso es lo que más se ha visto, y sentamos, yo diría, páginas lamentables para el futuro de nuestra historia, porque decir, pero ¿te acordás ya cuando en la transición ustedes no cumplían? ¿Te acordás cuando la Corte también se autodeclara? ¿Te acordás cómo? O sea, eso es lo más perjudicial para un Estado de Derecho. Esa es la prueba de crecimiento que no llegamos a pasar todavía en Paraguay. Pero la Constitución no es la culpable de los males. Absoluto. A veces me da la impresión de que aun cuando tuviéramos una comisión de estilo hecha por hispanistas que no cometieran ningún solo error, finalmente le encontrarían la vuelta. Así mismo. Ustedes dicen que no se puede legislar lo absurdo y que una constitución debe ser breve, concisa. Claro. Sin embargo, en nuestro país parece que hay que hacerle hasta reglamentando el último acto humano en política. Claro, lo cual es imposible, como decís. Los mejores, la gente dice Paraguay la constitución. No, la Argentina del 94 tiene fe de rata. Yo no sé dónde sacaron eso, que tiene fe de rata. Humano errar es, pero vuelvo a decir, hay ciertas instituciones que claramente uno dice no es clara tu norma. Entonces, cuando voy a congresos internacionales suelo a veces tratar de ver el ojo extraño cuando miran y de entrada te dicen, pero no es muy clara acá. O sea, hay efectos, pero ni sombra de decir, y por eso es que nos agarramos y que en consecuencia hay que reescribirla y tal. Sería fantástico, o sea, hay una instancia de revisión, o sea, sea vía la enmienda, sea vía reforma constitucional, en que consensuda y concienzudamente y con gente sesuda en el tema, se corrija eso y se hagan estos escenarios. Bueno, pero ¿qué consecuencia tiene esto? ¿Queremos eso o no queremos? O sea, debatirlo, que esas cosas en esas normas de apuro, como las, por ejemplo, de proscribir hasta la último descendiente de Rodríguez de la Constitución, que es una vergüenza de artículo, pero no estaba en la situación, mira, se iba a perpetuar. Bueno, esas no salen bien, esas normas hechas para una persona, ¿no? Y una de ellas es también la creación de la senadora vitalicia, que con un diseño que a mí me es muy fácil desde ahora criticarlo por mil formas de incoherencia o irracionalidad o despropósito,
Pero yo, sin embargo, justamente creo, no sé, con un periodista era que hablaba y le dije, voy a un poco copiar eso que te dije verbalmente, porque me pareció que me salió por ahí una idea Estuve brillante. interesante. El famoso Shepio. Que, sin embargo, hay cierta racionalidad en poner eso. ¿Por qué? Por la institución, bueno, primero se trata, y ahí hay que, para mí, por lo menos contar lo que yo hago cuando analizo la Constitución. Si entro en materia del poder, tenés que analizarlo desde la perspectiva de Montesquieu, el más grande constitucionalista del liberalismo del mundo, en el cual él presume siempre que vas a tender a abusar del poder. Hay una tendencia, dice, c'est une expérience éternelle, que tú tengas que poder de tener, de abusar, de abusar del poder. Es como decir, está en tu naturaleza ser humano, ¿no? En consecuencia, ¿qué pasa? Esa norma allí, dejándole ese destino tan improlijamente pensado en sus consecuencias, sus opciones o alternativas, que se hubiese sido lo más justo, en el fondo tiene, como parece, un deseo de, habiendo dicho antes que no habría en ningún caso reelección, es un término que ninguna constitución latinoamericana que lo hace en forma tan, hasta redundantemente, no habrá en ningún caso, es una doble negación. Ahí trasunta parte de ese espíritu, cuando al decir serán senadores vitalicios. A eso iba. Cuando se da estas interpretaciones de una frase tan aparentemente clara, se usa un tiempo verbal imperativo, pero se le buscan vueltas. Ahí me surgen dos cuestiones. Las actas que de alguna manera trasuntan el espíritu de lo discutido en aquella época, ¿son elementos para tratar de interpretar? Claro, dijiste bien, no dijiste, son la fuente de interpretación necesaria. Son fuentes, son indicios, no es plena prueba. Porque la interpretación de lo que se basan en eso le llama realmente Linares Quintana, que es el maestro de la interpretación constitucional, que dice, es más interpretación histórica la que está, se deja a los historiadores que hagan eso, qué pasaba en esos días, qué contexto, qué se publicó, qué discurso quiso hacer para la galería tal diputado, o sea, te van a llevar hacia otro lado. Ajá. Siempre dejemos al historiador hacer su interpretación historia y vos sos jurista y hacer la interpretación. Tampoco le pase la cosa a la Real Academia que ellos decidan, porque esa es la interpretación gramatical o literal o académica o filológica. Te ayudan, pero no son, esta es la decisiva. Y la otra cuestión, sí, sobre el punto, te decía que había dos, era que la única instancia que puede interpretar la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasa en estos países donde ese instituto ha caído en un desprestigio tan grande? Ahí le agregaste, te iba a decir, lo que dijiste al principio es así. El sistema de Estado de Derecho con tribunales constitucionales, que es algo relativamente reciente, porque el modelo americano es muy especial, el Law Review, pero el que se vino con Kelsen concretamente después de la Segunda Guerra Mundial y que con distintas variaciones se adoptó en toda América Latina, tiene ese principio formal, que lo que decide la Corte es lo que se tiene que cumplir, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional. En consecuencia, se presentan situaciones límites en nuestra transición, me remonto un poquito de atrás, cuando el Senado interpreta que ellos por sí y ante sí confirman, cosa que yo discrepé, dije que sí tenían que confirmar, pero por el mecanismo que vayan al Consejo de la Magistratura, vengan al Senado, de ahí otra vez se califican, hay el voto y ahí se lo confirma o no. Ellos dijeron, no, nosotros aquí, estos siguen, ustedes dos fuera, tres fuera. La Corte hizo un fallo muy cuestionado, yo por lo menos lo cuestioné siempre. Sin embargo, ahí ya vino la sospecha de cada uno. Vos te estás pasando de tu vida y yo estoy pasando. Teóricamente, el réfere también se estaba pasando, ¿no? Le dieron a esa sentencia efecto erga omnes que no existe en la Constitución. Lo disfrazaron con un nombre que dice, por los efectos del alcance del 137 infine. Tendrán efectos, serán nulos los actos contra la Constitución. Sí, por eso todas las inconstitucionalidades tendrían que ser efectos. En una forma realmente solapada, por no decir encubierta, de decir por qué tenían que declarar con erga omnes. Porque el fallo tenía que beneficiar a los 9, si no es para vos y vos que plantear nomás el fallo. Claro. ¿Me explico? O sea, ya empezamos empujando un poco, yo también al fallar empujo un poco la cosa. Más allá que yo personalmente creo que la interpretación de decir que ellos por ese artículo que se lo lee fuera de contexto
sin el plexo total de la Constitución, no indica por ningún lado que ellos no tienen que ser confirmados. Eso no dice la Constitución. Los magistrados tendrán este mecanismo de inamovilidad. Y luego, finalmente, lo que dice el otro artículo es, a diferencia de los más jueces, que sí tienen que ser removidos solo por juicio, estos señores es por juicio político. Los otros tienen que ir al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Una norma especial para eso. Y fijar el tope de edad. Pero en todo el debate de la constituyente se habla constantemente de, después de dos confirmaciones, se asciende hasta la edad reglamentaria. Todo el debate era reglamentaria. Después alguien dijo, violación la edad reglamentaria, como la arma reglamentaria de la policía. Entonces, no, 75 años. Bueno, vamos a poner cuando hablemos de la Corte. Esa no es la forma de decir, no, yo soy excluido, debería decir la Corte, salvo los ministros de la Corte Suprema, todos los magistrados deberán tener 2 periodos de confirmación. O sea, bien clara. La Corte resolvió del modo más fácil y favorable, autoatornillándose ahí. Exactamente, ese es el excepto problema. el caso del doctor Altamirano, todos los demás se prestaron. Que además fue doblemente cumplido, porque prometió y cumplió y porque decía la Constitución. En cambio, los otros encima prometieron, juraron ante el calificado, ante todo el Senado. Sí, señor, claro que dura 5 años. ¿No? Otro dijo, no, me vi en apuro. Creo que Blanco dijo eso y tuve que mentir. Y así forzando un poco desde el judicial, forzando la Constitución desde el Ejecutivo, forzándola a veces desde el Legislativo, llegamos a esa discusión tan larga y absurda sobre la enmienda que nos costó que se queme el Congreso, que muera un joven, que se atropelle el local de un partido. Así mismo. Y que se genere un caos que fue el más importante de todo el gobierno de Cartes y que no terminó allí, sino que continuó después hasta el juramento y sigue hasta hoy, convirtiéndonos desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes en un país, no sé si bananero, tabacalero, pero poco serio en definitiva. No, está muy lejos de lo que describí. Concretamente es la desnaturalización o el desprestigio, desgaste de las instituciones. O sea, realmente no es un juez el que te inspira ese tipo de inclinaciones o de silencios o de sentencias complacientes. Porque también esto de la senadora vitalicia vino rodeado de sentencias complacientes desde el 2008. Recuérdate que un poquito antes de hacer su show con el asunto de la senaduría y desafiarla por la Corte Nicanor entonces, desafió el texto, la letra de la Constitución de que él quería ser presidente de la Junta de Gobierno al mismo tiempo sin dejar de ser presidente. ¿Te acuerdas que lo proyectó a Lugo en una manifestación nacional? Claro. ¿Y qué logró? Y al final salió la sentencia de favor que le dijo sí puede jurar. Por un minuto. La Corte le acompañó. Al tener una Corte complaciente con el poder, se desacredita al réfere, nadie le cree en esos temas cruciales. Más se desacreditó con este asunto de lo que dijiste del 31 de marzo. Un año después se pronuncia y dice, se rechaza porque no invocó qué norma de la Constitución violó. Se bailó un zapateado de zarazates sobre la Constitución en la sala del plenario, en la sala paralela, en todo eso. No vio eso la Corte. Entonces, ya te das cuenta, ese doblemente bombero por esto y por hacer, por no hacer y por apañar a alguien. A veces me felicito de ser hematólogo y no abogado. Las cosas son más claras en mi terreno. Después vamos a pisar un poco más de tierra sobre algunos casos concretos. Dale. Pero ahora vamos a ir a una brevísima pausa y volvemos enseguida con nuestro invitado, el doctor Jorge Seal. Sí, eso. Se saluda. Profe Benicio. Qué sorpresa, Qué Juan gusto, José. qué gusto. Un placer. ¿Qué está haciendo por acá? Estoy casualmente pasado por aquí, vengo de hablar con los arquitectos, me iba junto a las chicas Sí, por que lo están que viendo veo. el diseño, el Hermosa traje, chica, sentate, todo. sentate, Gracias, hermano, gracias, sentate. gracias. Todo para la Expo. Todo para la Expo, 7 de todo pasa julio. por Dismar. Sí, señor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Benicio? Marca registrada, hermano. Marca registrada. Te digo, la noticia desde julio del 7 está en la Expo. Porque Dismar es noticia. Y la verdad Todo te listo cuento. porque lo bueno está en la Expo. Y la Expo pasa por Dismar.
Tu arma es la tecnología, tu poder estar conectado y en movimiento, siempre en contacto con otros para seguir avanzando y moviéndote para hacer realidad lo que estás buscando. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Bueno, les dije que con nuestro invitado Jorge Seal íbamos a bajar tierra sobre lo que estuvimos hablando en forma genérica. Sin duda, el motivo por el cual más te han estado consultando últimamente, doctor Seal, es lo que ha pasado desde aquel fin de semana en donde se produjo el juramento de los nuevos senadores y diputados. Sí. Lugo recibe el día antes un amparo de la jueza Novaes y de manera obispalmente sorpresiva decide no convocar a algunos, convoca a otros. Allí hubo alguna violación constitucional o toda la secuencia de hechos estuvo correcta, o hay violaciones, como dijo el doctor Luis Lescano Claude, más graves y violaciones más atroces a la Constitución Nacional. Fíjate, el artículo del amparo tiene un agregado que no tenía las anteriores, aclarando que no se puede incoar un amparo contra actuaciones judiciales. O sea, un pleito que está perdiendo no le puede plantear a ese un amparo. Muy bien. Te la agregó también, ya estaba eso. Lo nuevo es que dice, tampoco se podrá interferir con el proceso de formación y sanción de leyes. ¿Por qué? Porque hubo un famoso caso. ¿Y eso incluye no sé si el tenemos acto de tiempo. juramento? No, déjame explicarte. Bueno, dale, adelante, adelante. En el cual un avivado ganadero planteó un amparo para que no se trate la expropiación de su estancia y salió el amparo ordenándole a la Comisión de Reforma Agraria que no trate tal tema. Fue el acabose. La intromisión en el ámbito de... O sea, yo desde aquí, abogado, te digo, ¿a quién vas a operar y cómo vas a operar? Por decirte, entrando en competencias distintas. En este caso, la Corte metiéndose en la agenda de una comisión afectando la autonomía del órgano. No es poca cosa. Algo de eso, pero en menor escala, hizo la jueza Novaes. Así mismo, porque se trata además de un amparo profundamente defectuoso que no invoca la norma que usa. La única que hubiese podido usar fue derogada en 1995 cuando se dictaba un amparo inmediato, sentencia inmediata, ¿vale? Sin substanciar. Se declaró, o sea, se lo derogó por inconstitucional. Sin embargo, hizo eso sin invocar en qué ley, lo cual es prevaricato. Pero más que ello, evidentemente actuaba, si no ordenada o mandada o tan temerosa de quien le pedía, porque ni siquiera cumplió con lo que en esa sentencia de amparo tiene una obligación de lo que tenés que hacer. No es decir, ganó el amparo, vengo boxea, váyase, ofíciese. No, no me sirve eso. ¿Qué cosa va a pasar? Que fulano de tal deje de hacer esto o fulano haga tal cosa. Y te indica el código. No tiene eso. Ok, hasta ahí correcto, el amparo equivocado. Ya. ¿Y Lugo? Ahí está. En consecuencia, tratándose de no es orden, cuidado, no había orden. Le comunico este amparo que resolví, sin audita parte, o sea, no fue inaudita parte, sin haber escuchado a lo otro, que es defensa, todo lo que dijeron. Directamente, perfectamente uno puede interpretar que esa es una intromisión en las facultades del poder que tiene la presidencia del Congreso y la presidenta del Senado. ¿Vos te crees que alguien en Estados Unidos le va a decir el orden del día al vicepresidente de Estados Unidos cuando vaya mañana a presidir la Cámara de Senadores? Ponga este tema acá, saque este tema. No puede. Entre los pares sí se discute y se debate, pero el que corta la torta y dice, entra peando y quita, el vicepresidente Pence, punto. Y nadie va a entrometerse en esa cuestión muy íntima, por no decir de la Cámara, por no decir privada. O sea, hay un cuidado, estamos entrando te voy a decir qué vas a tratar, qué va a pasar al número 25, qué va a sacar, a quién le vas a acreditar. O sea, no puede ser así. En consecuencia, yo creo que cabe dentro del ámbito de las funciones que tiene el presidente del cuerpo, en este caso del Senado, que coincide que es el presidente del Congreso por ser del Senado. Entonces,
no es tan fácil de decir, él tenía que haber, como si fuera un perrito faldero. Él tiene el cargo de presidente y esa de las prerrogativas que tienen está justamente eso, ser él bajo su responsabilidad, ni más ni menos que Robert Acevedo. Él tuvo que bancarse, pedir la convocatoria a la extraordinaria que le pedían, y eso del pucho, pero que sean 1 hora. No, dice la Constitución, tiene 48. No, ahora. ¿Te acuerdas del patoteo? Sí, bueno, sí. ese tipo, esas eran todas violaciones, aunque sea por los pares, de las atribuciones. Yo soy el presidente y me dice 48 horas. Ay, por puta la 48. Bueno, ok. Como sea, la decisión del Lugo Claro. dejó en offside a los más avispados y maniobreros senadores que... Tanto como la aparición de Mirta Gusinski, no creo. Exactamente. Ese fue el más grande offside. Bueno, y además se legitima todo enseguida cuando tanto Gusinski como Friedman votan ya la composición de la mesa directiva. Claro. O sea, alia jacta esma. Así mismo. Bueno, en realidad el gran perjudicado fue Nicanor, porque todo el bloqueo de la oposición y parte de NYTT era contra Cartes. Así mismo. Se temía que si se le daba la entrada a Nicanor, después no había argumentos para no dejarle entrar a Cartes. Conclusión, Nicanor quedó muy pichado, pero como era de prever, Marito le da un premio consuelo importantísimo y lo nombra en una de las binacionales, en Yacyretá. Y ahí se genera otro conflicto que se está empezando a hablar ahora. ¿Puede Nicanor, que no se sabe si sigue siendo senador vitalicio o no, asumir el cargo de director de Yacyretá? Y bueno, creo que el cargo de director de Yacyretá tiene que tener acuerdo de la Cámara, el director, no los miembros consejeros. Tiene que No tener conozco acuerdo. de Pero memoria. pasemos por encima de eso. Por el hecho de ser un senador 2 veces impétore, porque tiene 2 veces, se le permitió correr y ser elegido, y encima tiene pendiente las 2 senadurías vitalicias, perdón, las 2 veces que podría haber asumido y no asumió, o sea, un terreno intermedio, que están en el limbo por las situaciones que nosotros forzamos, que no están previstas en ningún lugar. El tema de que mandó su renuncia, no se la aceptaron, pero tampoco no le contestaron. Pero lo nombraron embajador. Exacto. Entonces... eso sirve como renuncia tácita y está en el limbo también. Y claro, ese es el problema. Son ya, al lado de todo el estropicio y la crispación que se causó, quiero dejar que me permita terminar la idea anterior que por la brevedad no pudimos decir. Algo parece que hay en las ganas de pervivencia política de nuestros expresidentes. ¿Por qué lo buscan con tanta intensidad? Ni Rodríguez ni Guasmosi quedaron en el molde, pero después es la aspiración de todo expresidente el de querer. Todo el mundo grabó, pero 30 veces lo de Marito, y yo voy a ser senador vitalicio en el 2022, porque hoy Cota sube el ataque de senadoritis, o sea, no sé por qué esa incontinencia, pero eso es natural. La Constitución se hizo para Menem, porque hinchó con la reelección, y dice la Constitución, la letra, de 6 años ya vale como 1. Podés ir entonces por los 4. Y hubo constitucionalistas argentinas que apoyaron. Yo soy el proscripto, el único proscripto por la Constitución. No hubo votos nomás. Se iba a plantear porque él tenía que recién ahí ser reelecto. Y dice, ya vale. No, hay una propulsión del poder que yo, francamente, cada vez estoy más absolutamente en contra de toda reelección. Para lo que no hay votos ni siquiera para la presentación que requiere el reglamento de senadores, es para intentar sacarlo del cargo, la pérdida de investidura a Ibáñez. Sí. Y bueno. Ibáñez dicen que cometió sus faltas, sus delitos en el periodo anterior. Legislativo anterior, sí. ¿Tiene algo que ver eso? Yo creo que no. Y fíjate que ese instituto funciona en defensa de la institución Congreso, en defensa de la integridad ética, del prestigio de la institución. ¿Y quién es más que nosotros que la integramos, que decimos, es indigno de tenerte aquí en este cuerpo por lo que hiciste? Y eso es una cuestión que se alimenta directamente de la opinión pública y de la prensa y de los que están. Recordate, y déjame que vaya a González Daer. Ya había pasado y todo el mundo dijo, ahí está la grabación de él, esto, lo otro, ya se escuchó la grabación, no de él, la grabación de Lindman, y ¡pum!, sanción.
2 meses sin goce de sueldo. ¿Pero por qué le volvimos a sancionar? Porque era inexplicable cuando él dijo, que me muestren a mí, es mi secretario. Y se le escuchó a él justamente después, hecho nuevo. ¿Y qué hicieron? Ahora sí, fuera. Y casi fue Oviedo también, ¿te acuerdas? Sí. En consecuencia, hechos nuevos hacen que, porque esa es una evaluación política. Este señor está afectando el prestigio, no podemos tenerlo acá. El hecho Estoy nuevo, cohonestando. el hecho nuevo al que te referís En este caso, es que se haya declarado... Exactamente. Esa admisión del a la hecho admisión del hecho. reforzó el hecho de que está efectivamente comprobado todo lo que hizo. Porque, ojo, no fue un solo acto de decir, poné allí a fulano nomás y se acabó. Había la falsificación de planillas, había el proceso de, a un superior, poné ahí que tal cosa. ¿Cómo te sentís? Vos tenés que poner que firme tal cosa y en las personas no viene. Te hago cómplice, ¿verdad? ¿Eso qué es? Lo mismo que el hecho de apropiarse del dinero de esa persona. Eso ya es un intrarrobo. Ya. Hay muchos actos desdorosos a montón que son indignantes y, ojo, están todos admitidos. Y eso es reciente. Así como aquello fue escalando, como por eso me refería al otro caso, las cosas hacen que ahí tengan que ser. Concretamente, déjame contar esto. Adelante. En el Watergate, ¿qué fue lo decisivo que lo tumbó a él? La prensa. La Las policía. cintas que aparecieron. El juicio, el bicho había empezado, iba lento, varios años. ¿Cuándo se desató? Cuando dijo que había la cinta borrada 15 minutos. Y el juez pidió, Sirica, traiga las cintas. No, la desgrabación, 30 tomó un cuadernado. Dije las cintas, I said the tapes. Y no vino nunca la cinta. Ahí se votó ya en el comité de acusación de juicio político, pasó al juicio de justicia y ahí renunció. Ahí ya corrió Nixon. Pero era una cuestión que no era nada, no sabíamos todo lo que ya se hizo. Inclusive, recuérdate que él no fue el que hizo, sino fue el que hizo el cover-up, el encubrimiento. Acá también hubo maniobras de encubrimiento. ¿O quién fue el que los vistió a los pobres campesinos ahí con un traje para venir a decir, toda la humillación que subieron de tener que suponer que yo soy empleado para satisfacer sus avaricias, no sé. Tu raterío. Tu raterío. También eso es reprochable. Tal vez no en el Código Penal, pero sí de la clase política. Qué bárbaro. A un constituyente del 92, a uno de los pocos abogados constitucionalistas que hay en este país, a un apasionado de este tema, le Yo no fui atraería... constituyente, estaba en Washington. Sí, pero participaste, me acuerdo, con artículos y con opiniones. Unas cositas, sí. El- Quise, pero no. Me pusieron en un lugar 147, creo que en la lista, y entraron 32 liberales, así que... Y si te propusieran, bueno, la pregunta no es si te propusieran, porque tu partido está bastante complicado. Nuestro ex partido, en esa época éramos liberales los dos. La pregunta es, ¿hace falta una constituyente? Yo cada vez estoy más en contra por la calidad de la clase política y cómo se mueve. Sobre todo el proceso electoral con que se los va a seleccionar. Los candidatos que van a aparecer, que van a ser en un 90% los de la misma clase política recientemente pasada y con la nueva. O sea, realmente uno empieza a temer, no hay, diría yo, comparando con aquella camada política post-golpe, de todos los sectores, inclusive de los sectores del Partido Colorado, no solamente el Mopoco, quiero decir, Sí, sí. también estuvieron toda una actitud de apertura, de grandeza, vamos a hacer una constitución de la gente, se trabajó con el proyecto del Partido Colorado, hubo, por Y eso también hubo había tantas un ambiente conquistas, participativo de la sociedad civil y de las ganas de hacer las ONG, cosas bien, ya, de por las universidades incluso. así mismo, Nada de eso se ve aquello hoy. del CIPSEC fue Sí. fantástico, un trabajo de la Universidad O sea que Católica. coincidimos que puede ser peor que el... Yo creo que así como está nuestra transición y la degradación de nuestra forma de hacer política y el proceso electoral 1000 veces más envilecido del que empezó a funcionar hace rato ya, con la forma como quién es voto y quién en Paraguay, es una cuestión de aparatos, de quién arrea y de cosas, es realmente preferible que sorteen desde otro país quién va a ser diputado, a lo mejor acierta más que Ahí eligiendo está. al propio pueblo. Nuestra constitución cruje, lleva un cuarto de siglo, está un poco vieja, se tiene que arreglar, pero no hay ninguna urgencia en hacerlo y no es la culpable de los males políticos de nuestro país. ¿Se puede resumir así? Se puede, y creo que a lo sumo, si hay cosas urgentes y hay alguna seriedad de los representantes, hacer parchecitos por enmiendas, sabiendo bien qué es lo que se camufla y como obliga el referéndum, es algo costoso, hacerlo por esa vía, pero de lo más urgente de lo urgente, vamos a poner. Pero no el bulto de decir aquí podemos sacar esto de la familia, poner esto, el otro del... No, cuidado, es muy peligroso en manos de gente así y
con el asunto de Arecola Voto. Jorge Seal, gracias por acompañarme esta noche. Un placer. Nosotros volvemos enseguida con nuestro próximo invitado. Sumate a la gran familia de la Cooperativa Capiatá. Asociate abonando solo 58.000 guaraníes. Aprovecha esta promoción especial para hijos y cónyuge de socios. Asociate hoy mismo a la Cooperativa Capiatá, acercándote a la sucursal de tu preferencia con tu cédula de identidad y accede a los servicios y promociones exclusivas que te brinda la Cooperativa Capiatá. Comunicate al 0228 6 34.000 o ingresa a la página web www.capiatá.coop.py. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Bueno, en este segundo bloque del programa tenemos como invitado a una persona muy conocida, muy querida, José Antonio Galeano. Músico, docente, escritor, abogado, político, ex concejal de Asunción, actual miembro del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Pero de lo que queríamos hablar esta noche fundamentalmente es de música. José Antonio, ¿cómo estás? Gusto de estar acá. No, por favor, para mí es un placer dar las buenas noches, decir de mi alegría por el privilegio que significa compartir contigo, querido Mengo, amigos desde hace muchísimos años, no hay que decir tantos, porque uno... Pero son muchos, sí. Son muchos años, compartiendo la cátedra en el Colegio San José, en aquellos años 70 y 80. De Joaquín Chivite. De Joaquín Chivite. Como director. Verdaderamente... Maneco enseñaba también. Maneco enseñaba música, Juan Manuel Marcos literatura, Emilio Pérez Chávez historia y literatura. O sea, una perrada generacional que entramos, bueno, nosotros somos bastante mayores que vos. Yo no tanto, pero Maneco, por ejemplo, sí. Que entramos a enseñar en el querido colegio, en la vieja casa de la calle España. Sembrador, cumple 45 Sembrador años. Cumple 45 años y dice adiós a los escenarios. Nos han preguntado mucho a qué se debe esta decisión. Fue una cuestión muy reflexionada, muy meditada, muy conversada, como de hecho ha sido todo en la historia de los 45 años del grupo. Sembrador fue es un referente musical que se dio cuenta, creemos que más temprano que tarde, junto con otros compañeros músicos, creadores e intérpretes, se dio cuenta de que el canto podía ser bello, pero también podía ser útil para transformar conciencias y ver de convertirse, aunque más no sea tangencialmente, en un hecho político. Y bueno, desde esa perspectiva, desde un primer momento fuimos conscientes de que teníamos que insertarnos en un movimiento generacional continental, con una canción que dijera lo que nos pasaba, y allí nace, digamos, la simiente de lo que después, creo que fue Andrés Colmán Gutiérrez quien bautizó al movimiento como el nuevo cancionero popular paraguayo. Ah, sí. Y sabíamos que teníamos que interpretar canciones del cancionero latinoamericano testimonial con una clara conciencia, no transigir en lo que era importante contar a través de las canciones, así sea para hacer reír, así sea para hacer llorar, pero denunciando y dando testimonio desde una clara conciencia de que el arte que no da testimonio de su tiempo termina sirviendo para bastante poco. Y desde esta perspectiva fuimos construyendo una historia, un camino que lleva
casi 45 años, el 10 de agosto, cuando nos despedimos de los escenarios en el Teatro Municipal de Asunción, emblemático sitio, la frase es un poco hecha, pero en este caso se aplica mucho, un sitio entrañable para los artistas. Vamos a decir adiós a los escenarios en un momento en que, como dice el título que hemos encontrado para este encuentro, valga el juego de palabras y la redundancia, camino andado hasta siempre, ¿no? O sea, hemos andado un camino y les decimos a la gente que nos ha arropado siempre con su cariño, hasta siempre. Creemos que ha llegado el momento, y no lo hacemos, no se hace mucho en nuestro medio. Entonces te siguen estirando, te siguen trayendo, por ahí alguien se acuerda de las viejas glorias y te llaman otra vez, ¿verdad? Entonces es como que ¿Pero estás va a ser y no una estás. despedida abrupta así o va a ser tipo los chalchaleros? No, bueno, pues los chalchaleros fue diferente porque los chalchaleros anunciaron un recital de despedida en el Luna Park y hicieron 4 meses, ¿verdad? Pero se despidieron con lo mismo durante todo ese tiempo, no. Va a ser el 10 de agosto. Nosotros creemos que es el 10 de agosto, en el Municipal. Y lanzan un disco también. Y lanzamos un disco. Ocurre que cuando nosotros caímos en la cuenta de que debíamos darle significación a los 45 años, encaramos 3 ejes en los cuales centrar este año 2018. El primero de ellos fue el concurso nacional de la composición joven, al que denominamos Maneco /Garbet, en homenaje a los 2 compañeros históricos de Sembrador, Maneco, fundador del conjunto, Jorge, que nos dejó en octubre de 2015, cambió de forma de estar, como decimos siempre, y fue por 40 años el director histórico del conjunto. Él se enojaba mucho conmigo cuando yo decía que era el responsable del sonido Sembrador. O sea, si Sembrador sonaba de alguna manera, eso era responsabilidad de Jorge. Entonces él decía, pero vos, ¿de dónde? ¿Quién es lo que te dijo a vos que sonamos tan bien como para que yo sea el responsable de cómo sonamos? Pero efectivamente... Eso fue este año, hace unos meses, ¿no? Lo de Jorge. No, lo del festival. Claro, Lo del concurso. El concurso se abrió en diciembre del año pasado y se cerró a finales de marzo de este año. Un jurado de lujo presidido por Luis Arán, integrado por Carmiña Méndez de Cantarte, que es un grupazo, y nosotros 3, los actuales 3 integrantes de Sembrador. Hicimos una selección de entre 54 obras que se presentaron, es una cantidad de récord, digamos, para nuestro medio. Hicimos una preselección de unas 12 más o menos y quedaron 10. 3 que resultaron ganadoras de premios en metálico incluso, que habíamos propuesto en la convocatoria, y 7 canciones que pasan a integrar el disco, que es el segundo eje, que vamos a presentar en el tercer eje, que es el concierto de despedida. Qué bueno. Testigos de su tiempo, sin duda. Signado por la pérdida de 2 entrañables artistas y seres humanos, como dijiste, Maneco creo que fue en 1980. Sí, señor. Y Garbet en 2015, ¿no? Sí. Pero aparte de ellos, que nos dejaron, hay una pléyade de nombres que desde 1973, algunos siguieron algunos años, otros años. ¿Van a estar también ellos? Bueno, sí, Tuga lleva 44 años. El único que tiene 45 años soy yo. Se refiere a Tuga Ramírez. ¿Verdad? Sí. Tuga Ramírez. Gilda es la que en tiempos de actividad permanente de Sembrador más tiempo estuvo encima del escenario, que es nuestra actual integrante femenina, porque Sembrador siempre fue un grupo de voces mixtas. Se refiere a Gilda Arias, ¿verdad? Gilda Heiseke. Heiseke. Empezó como quinteto vocal de la Facultad de Derecho en el año 1973. En un festival universitario de aquellos que había en aquella, fíjense, 1973, lo lejano que está en el tiempo, ¿no? El jurado eran Mauricio Cardoso Campo, Eladio Martínez y Juan Manuel Marcos. Imagínate, era el año en que se inauguraba Itaipú, un año de revueltas estudiantiles en Asunción,
Maneco y Juan Manuel componen una canción que después nosotros rescatamos con Sembrador, que se llama El agua será nuestra, que era justamente como un empuje denunciando el despojo de Itaipú. Y surge como un grupo, o sea, el grupo musical de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Claro, se llamaba Quinteto Vocal de la Facultad de Derecho. Y cantamos 2 canciones en ese festival, en las 2 ramas en las que se podía participar. En composición ganamos el primer premio, porque ganó la canción de Maneco, que era San Juan no que sí. Mirá vos. Y en interpretación ganamos el segundo premio con un arreglo mío, recuerdo, de India, de Flores y Ortiz Guerrero, lo cual ya presagiaba lo que vendría después, porque yo te decía, son como tres pilares los que vertebran el trabajo de Sembrador. El nuevo cancionero popular paraguayo, el gran cancionero testimonial latinoamericano y la gran música tradicional testimonial del Paraguay. Bueno. ¿Y ese primer grupo cómo se conforma? Porque estaba Derlis. Ese grupo, claro. Derlis Derlis pues, es un animador permanente, a tiempo completo y entrañable de cuanto tenga que ver con la actividad cultural. Éramos compañeros en la facultad, en el tercer año de la Facultad de Derecho, y viene un día y me dice, che, hay un festival en agosto universitario, vamos a presentarnos. Y dale, metete. Y acá en nuestras compañeras nosotros tenemos 2 que cantan como la gran 7, o sea, ¿quiénes son? Michela Villagra y Gilda Arias. Y bueno, y sí, vamos a decirle, y necesitábamos una voz un poco más grave, ¿no? Más bajo. Y Maneco había ingresado ese año a la facultad, y me río porque fue uno de sus vanos intentos de hacerse de algún título universitario alguna vez, no porque no le diera el cuero, sino porque definitivamente no era de su interés final. Y estaba en el grupo de alumnos, digamos, en la nómina de alumnos de la facultad. Le llevamos la idea y inmediatamente se prendió la idea. Cuando termina el festival y nos va muy bien y nos sentíamos muy bien, fue Maneco el que dijo, bueno, pues esto no puede parar, ¿no? No tiene mucho sentido el haber ensayado tanto 2 canciones, sonar medianamente bien. Y siguió como grupo. Y ahí entonces se dijo, y bueno, vamos a seguir ensayando. ¿Y quién le puso el nombre? Cantando. Maneco. Maneco. Maneco se iba a llamar Labrador en un primer momento. Y después Maneco dijo, no, se va a llamar Sembrador. Y fue así. Por eso es que nosotros, hasta hoy, conservamos aquello de fundador Maneco Galeano. ¿Y Jorge Garbet cuándo? Un año después, en el 74, ingresan juntos Jorge, Claudia Avente y Tuga Ramírez. Y, de los otros nombres que recuerdo, Jorge Arturo Aponte, que Jorge va a estar. Arturo Aponte, Ati Troche. Ati Troche, que va a estar. Pulgo Barrio Canal. Pulgo Barrio Canal, que va a el estar. doctor Luis Barrio Canal. Que va a estar. ¿Va a estar también? Sí. No, vamos a estar todos. Vamos a estar todos los que estamos y estuvimos en algún momento. Va a estar Julita Peroni. ¿En qué cambió la música de Sembrador de aquellos tiempos de la dictadura a esta última temporada? Lamentablemente poco. No, es lo que decimos siempre, ¿verdad? Cuando uno habla del nuevo cancionero dice, qué lástima, qué lindo que sigan vigentes las canciones, pero qué lástima que cantar, esa es la patria en que quiero vivir, siga siendo tan vigente como cuando estrenamos la canción con Carlitos Noguera en los años 70. ¿Tiene sentido hablar de nuevo cancionero paraguayo en el 2018? Claro, ahí viene toda la discusión de lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo y qué no? Y cómo lo nuevo deja de serlo por el transcurso del tiempo. Claro, por ahí va mi pregunta. Ahora, sin embargo, históricamente hay un nuevo cancionero argentino, por ejemplo, ¿verdad? Que son la Gran Isela, Guaraní, la Negra Sosa va a ser la gran portaestandarte de la interpretación, y ellos siguen llamándose el nuevo cancionero, ¿verdad? Pero es más una identificación casi genérica, si se puede hablar de un género nuevo cancionero, ¿verdad? Es como para identificar eso de lo que podría llamarse, por ejemplo, y se llama con absoluta justicia, la generación de oro de la música paraguaya, que son Los Flores, Herminio Jiménez, Agustín Barbosa, Carlos Ocampo. Emilito Pérez Chávez, nuestro común amigo que nos dejó hace unos años. Queridísimo.
me contestó una pregunta de una manera muy, muy singular. Le pregunté, Emilio, ¿por qué lo que no hay más tantos artistas, creadores, escritores, intelectuales como había hasta hace unos años? ¿Qué pasa con el Paraguay, amigo? Socio, no se le exilia más a nadie, me dice. Claro. Es una tragedia eso, ¿no? Emilio Que nuestros también. mejores artistas aprovecharan el exilio para codearse, rozarse y Claro. aprender y subir en la calidad. Emilio también es el que acuñó aquella, parafraseando a los españoles en tiempos de Franco, ¿verdad? Contra Stroessner vivíamos mejor. O sea, que era más visible el enemigo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte y luego continuamos hablando de otros temas con nuestro amigo José Antonio Galeano. La cooperativa Capiatá beneficia a sus asociados con subsidios por solidaridad en los siguientes casos: matrimonio, nacimiento, egreso universitario, cirugía mayor, fallecimiento, servicio funerario con empresas adheridas. Recordá siempre que estando al día tenés derecho a los subsidios por solidaridad. Conocé los requisitos comunicándote al 0228 634.000 o ingresando a la página web www.capiatá.coop.py. Cooperativa Capiatá te acompaña en cada etapa de tu vida. Bueno, continuamos en compañía de José Antonio Galeano. Hay algunas cosas que uno puede hacer, José Antonio, cuando está solo, cuando te dejan solo, como un autochivo, por ejemplo. Lo que pasa es que el próximo miércoles ya va a ser tarde y quería participar a la audiencia al lanzamiento de este libro mío, que se llama La novela de los Barret y que es la historia levemente ficcionada, pero básicamente una novela histórica sobre la vida de la familia Barret, empezando por el gran escritor, el gran anarquista Rafael Barret a comienzos del siglo XX, llegado de España al Paraguay, continuando con la vida poco conocida de un resistente contra las dictaduras de Morínigo y de Stroessner, que fue su hijo Alex. La vida de esta mujer Soledad Barret, que ya nació en Yabeurú, pero vivió en Montevideo y en Cuba y en el Brasil, y se convirtió en un ícono de la guerrilla izquierdista latinoamericana. Soledad murió por una traición de su propio amante, que era un guerrillero que se convirtió en delator de la policía. Y finalmente la vida de la hija de Ñazaindú, que es ya la bisnieta de Rafael, que quedó al cuidado de unos exiliados en Cuba, teniendo 3 años cuando murió la madre, y que reconstruye toda su vida, toda su identidad, transformándose en una artista, en una experta en artes visuales y en una poetisa extraordinaria que ha ganado premios por recuperar la memoria, lo cual demuestra de algún modo que hay una transmisión genética que viene desde el abuelo hasta ahora. Ñazaindú sigue viva, vive en San Pablo, en Recife, y queremos contar esa historia. El próximo martes se hace el lanzamiento en la Alianza Francesa a las 19 horas, así que a la gente que nos está viendo y pudiera asistir están cordialmente invitados. La entrada es libre y gratuita. Te das cuenta que interesante el mero relato al interior del relato más amplio que es la novela, ¿verdad? Ya es una novela en sí misma, ¿no? O sea, es maravillosa. Es que la vida de los 4 es realmente increíble. Sí. Y se plantea el viejo dilema si es Barret o Barret, ¿verdad? Sí, también, sí. Tampoco hay acuerdo sobre eso. Bueno, lo que no quedó claro, José Antonio, es por qué toman la decisión de darle fin a esta riquísima historia de casi medio siglo de Sembrador. Es muy buena la pregunta, porque ese fue el punto quizás detonante de la decisión. Perder un compañero como Jorge en 2015, en octubre van a ser 3 años,
supuso una profunda crisis no declarada como tal, pero sí asumida afectivamente. Y ahí nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos cantando? Y surgió el recurrente artilugio de suponer qué hubiera hecho Jorge en nuestro lugar. Y todos dijimos, hubiera seguido cantando. Entonces dijimos, vamos a seguir cantando, hicimos cosas muy interesantes, como un par de ciclos en colegios, llevamos el canto de sembrador con las 4 vertientes de la música paraguaya a chicos que consumen solamente reggaetón y cachaca y que en el fondo no tienen la culpa porque no hay espacios para la música que nosotros planteamos. Pero transcurrido este tiempo, se dio un fenómeno muy interesante, que es el del surgimiento de intérpretes verdaderamente muy interesantes y muy fuertes de la música paraguaya tradicional y también proponiendo sus propias canciones. El caso de Puraje y Sol, el caso de Tecobé, el caso de los chicos del rock, lo que está haciendo Salamandra, lo que está haciendo Bohemia Urbana, son manifestaciones musicales de un enorme valor que a nosotros nos recuerdan aquellos tiempos nuestros, diferentes políticamente, ¿verdad? Porque no es lo mismo cantar en las barbas del dictador, ya que el viejo se puede enojar, como decía una canción de Alberto Rodas, ¿verdad? Que cantábamos nosotros, que cantar ahora lo que se canta en absoluta libertad. Y bien está que sea así, ¿verdad? No es que estoy diciendo, que estos son más fáciles y nosotros éramos más difíciles. En absoluto, no estoy comparando para nada. Lo que estoy diciendo es que los contextos son diferentes, pero sin embargo nos retrotraen a aquellos años nuestros de mucha fuerza, acero, fuego, cosa muy fuerte, ¿no? Y entonces dijimos, este ya no es nuestro tiempo. Este ya no es nuestro tiempo. No vale más. Y tenemos que dejar el espacio a la gente que verdaderamente está haciendo una gran música, ¿verdad? Y es el motivo en el fondo, ¿no? Estoy seguro que la gente los va a acompañar en esta despedida por todo el cariño que sembraron durante 4 décadas y media. Y ojalá que esa despedida sea multitudinaria realmente. Estoy seguro que sí. Es lo que esperamos. Va a ser en el Teatro Municipal el viernes 10 de agosto, de ahora, en 20 y pico de días. Y bueno, esperamos contar con la misma gente que nos ha arropado con su afecto durante todo este tiempo. Si me permitís, José Antonio, te quiero cambiar radicalmente de tema. Pero claro que sí, mi quiero querido. sacar provecho de... Como se decía en el cuartel, al cual no fuimos ni vos ni yo, ¿verdad? Aquello de acción tiene, ¿verdad? Dicen que sí. Estás en el mecanismo de prevención de la tortura. Estoy en el MNP. El mecanismo que es poco conocido en cuanto a sus funciones por la gente en general. ¿Podría explicarlo? Con muchísimo gusto. El Paraguay es signatario por sus siglas, es OPCAT, en inglés, y en español es el Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Eso se hizo un protocolo facultativo al cual adhirió el Paraguay, y en el año 2011, en cumplimiento de ese tratado internacional, que como sabemos por prelación de las leyes está por debajo de la Constitución, en cumplimiento de ese protocolo se dictó la Ley de Creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que se llama así, y que nosotros lo conocemos más familiar y cotidianamente como MNP. Pero MNP es
la designación, la denominación que tienen, desde luego, en los países de habla hispana, ¿verdad? En Latinoamérica somos uno de los primeros MNPs y definitivamente somos un MNP de referencia, digamos, Sí. internacionalmente. Será que hay mucho que hacer también con el sistema penitenciario y de justicia en el Paraguay, ¿no? Y el MNP ha tomado eso como desde luego es su carta fundacional, que es su ley. ¿De qué tortura hablamos? ¿O de qué malos tratos o tratos degradantes o inhumanos hablamos? De los que se producen con personas o privadas de su libertad o afectadas en su ejercicio. Y voy a ejemplos concretos. Personas privadas de libertad en centros penitenciarios, ¿no? O personas afectadas en el ejercicio de su libertad en un hospital neuropsiquiátrico, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, el MNP o en hogares de atención a personas de edad, adultos mayores, o de resguardo de niños, o de centros educativos para jóvenes ¿cómo se llama?, en conflicto con la ley penal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver que el trato que las personas afectadas en su libertad o privadas de ella reciban sea digno de personas. Y ese es el trabajo. ¿Y a quién responden? ¿A quién informan? Bueno, esa es la pregunta de siempre. El MNP es, por su propia ley de gestación, es autónomo, autárquico e independiente. Es más, controla a los organismos estatales siendo parte del Estado, pero no dependiendo de ningún ministerio ni de ningún ente superior. Es absolutamente independiente y tiene una comisión nacional, que somos 6 comisionados, que rigen el funcionamiento del mecanismo. Pero tienen un presupuesto del Estado Tenemos un paraguayo. presupuesto del Estado paraguayo. Un presupuesto del Estado paraguayo, que entre paréntesis es menos que el catering de una de las cámaras del Parlamento. Bueno, pero llevas allí un año más o menos. Llevo desde diciembre, son 7 meses. 7 meses. 7 meses. ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Qué experiencia desde tu visión, digamos, de sensibilidad humana, desde afuera un poco del mundo penitenciario, por ejemplo? ¿Qué nos comentás de lo que pudiste ver? Estoy registrando, porque, uno de los trabajos fundamentales que el famoso artículo 19 del protocolo facultativo dice la realización periódica de visitas a centros penitenciarios. Y yo estoy registrando todas las cosas que me impactan en esas visitas. Los olores, los colores, los ruidos. Y se me pone la piel de gallina porque verdaderamente es impresionante ese mundo que subyace en una penitenciaría, ¿no? Se atribuye a Mandela la frase famosa de un pueblo se puede conocer por cómo valora a las personas que están en sus cárceles, ¿no? Y nosotros lastimosamente tenemos una asignatura muy, muy pendiente y un aplazo muy grande en todo lo que sea el tratamiento digno de personas privadas de libertad. Lo que me ha impactado a mí particularmente, y por eso, gracias a que mis compañeros de la Comisión Nacional accedieron a mi pedido de encarar un plan, un programa piloto, lo hemos llamado, de prevención de la pena anticipada, que tiene por objeto disminuir la altísima tasa de presos sin condena que hay en el Paraguay. En el sistema penitenciario paraguayo hay en este momento alrededor de 14.500 personas. Más de 10.000 de ellas no tienen condena. Un 75% de ellos. Estamos hablando del 78% de Dios ellas. mío. O sea, 8 de cada 10 están sin condena. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso
Yo de manera particular, con un equipo fantástico. No es muy deprimente el trabajo. Vos sabés que deprimente no es duro. Dante Leguizamón, que es un queridísimo amigo y que es también comisionado como yo, porque ahí sí que la paridad está muerta, son 4 mujeres y 2 varones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? hay que cambiar eso. La doctora Soledad Villagra, que es la presidenta de turno, la doctora Lourdes Barbosa, Elizabeth Flores y la licenciada Estela Cacase, ¿verdad? Más Dante y yo somos la comisión. Dante me dijo una frase que a mí me quedó grabada para siempre y que seguramente me acompañará hasta el fin de mis días. Espero que nunca deje de sentir pavor cuando veo un trato indigno a una persona privada de libertad. Porque si te acostumbras a eso, es que empezaste a morir un poco, ¿no? Sí, señor. Lo sé como médico. Ya lo creo. Muchos hospitales públicos. Ya lo creo que sí. José Antonio, muchísimas gracias por ¿se compartir. acabó esto? Sí, señor. Lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Bueno. Fue un placer. Tenemos en tintero un montón de temas que seguramente lo hablaremos en otra ocasión. Así que muchísimas gracias a la audiencia y muy buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad.